Hola amigos, amigas, amigues, muy buenas tardes. Hoy les quiero compartir una pequeña entrevista que tuve hace unos pequeños días con Gaela Cari Contreras. Ella es una mujer trans, feminista, candidata al Congreso de la República por el partido Juntos por el Perú, que va con el número 13. En ella hemos conversado de algunas cosas muy interesantes que espero ustedes puedan escuchar, puedan analizar y puedan discernir. Así es que, sin más ni más, hoy en nosotros, Gaela Cari Contreras. No se lo pierdan. Buenas tardes, amigos, amigas, amigues del programa Nosotros en Radio Conexión Vida. Nos encontramos con Gaela Cari, candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú. Es una mujer trans, es una mujer como ella misma se define, trans, serrana, negra, feminista, abortera. Es más, preséntate, Gaela. Más que candidata, Taira, yo soy una defensora de derechos humanos. He dedicado toda mi vida a defender los derechos de los campesinos, de las campesinas, de las mujeres en toda su diversidad, de las personas LGTBI, de las juventudes, de la niñez, de la adolescencia. Y lo seguiré haciendo. Seguiré luchando por las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como lo he hecho a lo largo de todos estos años, luchando por los adultos mayores, por las personas con discapacidad, ¿no? Creo que es necesario recalcar eso porque hay mucha gente que no me conoce y que piensa que yo recién estoy cogiendo las agendas por la igualdad hace 2 meses, 3 meses, pero en realidad no, yo he estado hace muchísimos años luchando contra todas las injusticias, peleando por nuestras vidas, luchando por la igualdad, ¿no? Mi nombre es Gaela, soy una joven trans, afroandina, migrante, tengo 28 años, egresé la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, terminé Administración de Empresas, he militado en el movimiento campesino durante toda mi vida y hace algunos años empecé a hacer política, ya partidaria, ¿no? Dentro de un partido político, fundé el partido político junto con Verónica Mendoza y muchos militantes LGTBI, militantes feministas, con quienes construimos una agenda de cambio que hoy presentamos al país conjuntos por el Perú y justamente con Verónica Mendoza, una agenda que pretende luchar por reactivar la economía, garantizar educación, salud, trabajo, sin dejar a nadie afuera. Un programa del gobierno que busca brindarle una mejor calidad de vida a todos, ¿no? Sobre todo a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por eso proponemos el matrimonio igualitario, la ley integral trans, la definición del aborto en todas las causales, una ley de educación sexual integral, la segunda reforma agraria, una reforma policial, una reforma tributaria y otras medidas a mediano, a corto y a largo plazo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que nos van a permitir construir una sociedad con justicia social y con igualdad. Listo, a eso vamos. Entonces, la pregunta se cae de madura, ¿no? La primera pregunta que teníamos aquí es, estás postulando al Congreso y sabemos que vas a recibir una gran cantidad de votos de la población LGTBI, específicamente de la población trans. Pero también tenemos que darnos cuenta que va a haber gente que ha oído tus propuestas, que no pertenece al colectivo LGBT y que le interesa votar por ti. Entonces, la pregunta desde afuera es, si tuvieras que decirle a ese grupo de gente que no pertenece al colectivo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que votar por Gaela? ¿Qué es lo diferente que trae Gaela? Bueno, primero, Taira, que no solamente las personas LGTBI votan por mí, ¿eh? Todo lo contrario, yo creo que en realidad las personas LGTBI no han terminado de definir su voto, todavía no se han enterado que hay una propuesta que lucha por la igualdad y quienes hacemos política tenemos que hacer un esfuerzo enorme por hacer llegar estas propuestas, ¿no? Pero bueno, aterrizando en tu pregunta, yo creo que es necesario dejar claro que la lucha por los derechos y el reconocimiento de normas, políticas públicas y leyes que garanticen los derechos fundamentales de las personas LGTBI no es una lucha que tienen que hacer solo las personas LGTBI, sino que en realidad es una lucha que tiene que asumir toda la sociedad. Cualquier persona que luche por la igualdad, que quiera vivir en una sociedad democrática, tiene la obligación, la responsabilidad y la tarea de empujar propuestas como la de Juntos por el Perú, que garantiza
una lucha por reconocer los derechos de las personas LGTBI. Ojo, no solamente en el discurso, sino en realidad en acciones concretas. Tú eres periodista, Taira, y tú no me vas a dejar mentir. Sabes perfectamente que mi partido fue el que presentó la propuesta de matrimonio igualitario, ha sido mi partido el que presentó la propuesta de ley de identidad de género, ha sido Verónica Mendoza quien cuando estuvo en el Congreso peleó por reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, peleó con nosotros no solamente en el Congreso, sino también en las calles. Eso demuestra un compromiso real con la agenda de la igualdad, de los derechos de las personas LGTBI. Entonces, en el marco de esta situación, en este contexto, creo que es sumamente necesario que todas las personas que apuestan por la igualdad tomen una posición. No basta en este momento con nuestros votos, tenemos que hacer campaña, tenemos que meternos de lleno a estas elecciones y pelear con cada voto por la igualdad, porque de esto va a depender la vida de muchas personas. Tienes toda la razón. Hace un momento mencionabas una serie de medidas que ahora sí me gustaría que entres en profundidad en ellas, porque la gente piensa que la única propuesta que podemos llevar al Congreso es la propuesta de la unión civil o del matrimonio igualitario o de la ley de identidad de género. Sí me gustaría ahora que nos describas qué otras iniciativas propondrías para que las personas trans, las personas del colectivo LGBT, también se encuentren en igualdad de derechos y también que se garantice la protección de estos derechos que se equiparen con el resto de la población? Yo creo que es necesario también contextualizar esta respuesta. Primero, yo no aterricé en la lista de Juntos por el Perú porque alguien me convocó para poder ser parte de la lista. Yo no llegué ahí por invitación de alguien que nos dice feministas radicales, como pasa en el Partido Morado. Yo no llegué a la lista de Juntos por el Perú porque le sonreí a un economista que trabaja con dictadores, como sucedió con De Soto, ¿no? Yo llegué a la lista de Juntos por el Perú porque he pasado por elecciones primarias, y en esas elecciones primarias ha sido la ciudadanía quien ha escogido a sus candidatos y candidatas al Congreso. Eso es lo que hicimos en mi partido, en el Nuevo Perú. Así llego a la lista de Juntos por el Perú. Y esa lista se ha armado con los votos de la ciudadanía que defiende distintas luchas. Yo voy a defender los derechos de las personas LGTBI, pero también voy a defender los derechos de las mujeres, de las juventudes, de los agricultores, de los universitarios, de los líderes ambientales, los derechos de la tierra, del agua. Creo que es necesario seguir luchando por educación, por trabajo, por salud. Por eso mis propuestas reflejan un poquito todo eso, ¿no? Además del matrimonio igualitario, una ley integral trans que busca poder garantizar los derechos fundamentales de las personas trans, no solamente el derecho a la identidad, sino también el derecho fundamental al trabajo, a la salud, a la educación, no solamente la ley de educación sexual integral con enfoque de género en todos los espacios educativos, tanto en primaria, en secundaria, como en las universidades y los institutos, sino también, además de estas normas específicas para las personas LGTBI y para las mujeres, planteo en ese próximo Congreso poder luchar por una segunda reforma agraria para los agricultores y las agricultoras de este país que se dedican a producir lo que se encuentra en la mayoría de nuestros mercados. Taira, si no fueran por esos pequeños agricultores, nuestros mercados no hubieran estado abastecidos, no hubieran podido sobrevivir a la pandemia. Lo sé Sin embargo, esos perfectamente. pequeños agricultores, Taira, siguen trabajando a la edad de 85, 90, 95 años, muriendo en la miseria y en la pobreza, labrando la tierra con las pocas fuerzas que les quedan. ¿Porque les gusta? No, porque no tienen otras oportunidades de cómo cubrir sus gastos. Eso es injusto. Por eso yo propongo una segunda reforma agraria para brindarle una pensión de jubilación, un seguro de salud agrario, un programa de riego, un programa de créditos baratos con intereses bajos y capacitaciones para pasar de la agricultura a la agroecología. Propongo además un programa de compras directas del Estado que nos va a permitir coger productos más frescos y más cómodos, porque al vender y comprar a los consumidores Productores. va a reducir el costo, ¿no? Entonces, Claro, yo creo al que es eliminar necesario los evidenciar ese. intermediarios,
se eliminan los costos y se beneficia directamente al productor, ¿no? Exacto, exacto, totalmente. Y Claro, así como esta propuesta de Juntos por el Perú, lo que buscamos es garantizar la salud, el trabajo, la educación, algo que se ha evidenciado en medio de toda esta crisis sanitaria. ¿Cuántos jóvenes estudiantes han tenido que dejar sus universidades, sus institutos técnicos, o cuántos niños y adolescentes han tenido que dejar sus escuelas? Porque querían no, porque había problemas con el Internet, porque había problemas de dinero, porque no se abastecía lo que había en la casa. Entonces, esos son problemas reales, por eso proponemos el Internet como un derecho, por eso proponemos poder garantizar la educación, pero una educación integral, de calidad, gratuita, con enfoque de género, una educación además que respete los contextos distintos y diversos que existen en el país, que se den bajo un carácter intercultural, ¿no? Creemos que es necesario respetar todos los enfoques para poder garantizar una educación que llegue para todos, para todas y para todas. Lo mismo en la salud, hay que diferenciar también la, los servicios diferenciados para los adolescentes, para las personas LGTBI, para poder realmente garantizar un programa de salud integral que llegue a todas las personas y que no deje a nadie fuera. sí, tienes toda la razón. Me queda una cuestión dando vueltas. Todos sabemos, todos sabemos que el Perú es constitucionalmente es un estado laico, ¿no? Pero más allá de la libertad que tiene cada uno, cada una de tener la creencia que quisiera, tenemos por costumbre de que ciertos sectores de la iglesia se entrometen demasiado en la política y impiden deliberadamente la creación de políticas públicas que pongan en situación de equidad a muchos sectores de la población. Tú lo has mencionado, mujeres, población LGBTI, niños, mujeres afrodescendientes, mujeres andinas, mujeres amazónicas. La iglesia tiene la particularidad de manipular ciertos hilos. Desde tu posición, ¿qué crees que se podría hacer desde el Congreso para ir creando conciencia en la gente de que es hora de que empiece a luchar por sus derechos y que empiece a separar lo que es la creencia religiosa del deber político? Yo creo que hay que reafirmar el Estado laico, ¿no? Yo soy una mujer creyente, sin embargo, yo no voy a poner mis creencias al momento de hacer las normas, ¿no? Creo que en realidad lo que tenemos que garantizar son derechos. Lo que haga cada uno al momento de poder expresar su fe es válido. Yo respeto la fe de la gente. Lo que no respeto y lo que no creo que merezca espacio es expresiones como si ves a dos lesbianas, mátalas a las dos. O si es que veo a dos personas besándose de manera escandalosa, las golpeo, las pateo. Ese tipo de cosas creo que no es libertad de expresión, ¿no? Eso en realidad es apología al odio, al rechazo, y no puede ser aceptada en una sociedad que se jacte de ser democrática, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que hay que acentuar la necesidad de tener que vivir en medio de un Estado laico, y en ese contexto creo que lo que necesitamos es garantizar derechos, ¿no? Desde el Congreso yo creo que lo que nos toca es seguir peleando como lo hemos hecho fuera en las calles, es seguir luchando. La historia nos ha demostrado que nada cae del cielo. O sea, Taira, tú sabes saber mejor que yo cómo se ha logrado la ley de identidad de género en Argentina, el matrimonio igualitario en Chile y cada una de las normas que reconocen nuestros derechos en los distintos países. No es que un día los políticos se levantaron y dijeron, bueno, hoy día amaneció con las ganas de regalarle un par de derechos a Taira. No, así no funciona. Jamás va a pasar. Han sido las personas LGTBI, han sido las personas que luchan por la igualdad quienes se han comprado el pleito, han ingresado a los partidos políticos, han ingresado a las elecciones, han hecho campaña, han peleado de manera permanente,
han incidido para la aprobación y el reconocimiento de nuestros derechos, y así se ha logrado. Se ha logrado con organización, juntando nuestras voces y nuestros corazones. Nada ha sido gratis, todo nos ha costado. Taira, tú lo debes saber mejor que yo. Mantener Perfectamente. un programa como este cuesta. Como mujer trans negra afrodescendiente, sé lo que ha costado, sé lo que ha costado. Y muchas veces decimos esto y no es con el ánimo de hacer menos a otras personas o a otras identidades, pero nosotras, las trans, sabemos lo que es fajarse el día a día. Desde el ámbito familiar, el ámbito social, el educativo, sabemos lo que es fajarse día a día. Y en muchas regiones del mundo, los derechos que se han conseguido han sido iniciados desde la lucha trans. Hay que tener eso presente, hay que contarlo con orgullo, ¿no? Con orgullo, sirviendo de ejemplo a los, las y les que vienen detrás, y hacer caso a esta frase que dice que pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces, hay que ser consecuentes con la lucha, hay que apoyar la lucha desde distintos frentes, y sí, queda mucho camino por hacer, pero es el momento de empezar, es el momento de empezar. Así es que yo te agradezco y quiero que nos cuentes rápido o corto, sencillo, tres propuestas que van a ser tus propuestas bandera de llegar al Congreso. Bueno, mis principales propuestas en realidad son cuatro, ¿no? La reforma Cuéntanos policial las para cuatro. poder luchar de manera frontal contra la criminalización de la protesta, para poder acabar además con la tradición de violencia machista y corrupción que está enquistada en la policía. Hay que recordar el caso de Azul versus Perú, hay que recordar también las humillaciones que sufrimos las personas trans durante la pandemia, cuando se dio la ley de pico y la medida de pico y placa y separó la salida entre hombres y mujeres, como la policía fue uno de los agentes que más nos agredió. Ese tipo de cosas tienen que corregir. Por eso esta reforma policial apunta a poder mejorar la formación de la policía con un enfoque de género, con un enfoque de derechos humanos. Además, plantea brindarle sueldos dignos a la policía. No estamos en contra de la policía. Lo que sí queremos es que esa tradición de violencia machista, discriminación de la protesta que nos ha quitado la vida de Inti, de Brian, pero también de muchos campesinos e indígenas a lo largo de todos estos años, termine. Queremos además poner sobre la mesa una reforma tributaria para quitar esos beneficios tributarios a los grandes agroempresarios, agroexplotadores, que solamente han vivido y han hecho dinero, acumulado riquezas a costa de exoneraciones tributarias. No miren las universidades, ¿qué han hecho las universidades por las personas en medio de todo este contexto? Nada, solamente han dejado sin educación a miles de estudiantes, eso no es justo, ¿no? Y ha pasado con muchos empresarios, por eso queremos poner también la necesidad de un impuesto a las grandes riquezas. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando uno habla sobre un impuesto a las grandes riquezas, lo primero que piensas es que te van a quitar los 5 soles que tienes en tu cuenta bancaria, y no es así. El impuesto a las grandes riquezas es para las grandes riquezas que sobrepasen una cantidad millonaria en las cuentas, ¿no? Y además solo afecta a 100 familias, ¿no? Estoy segura que a estas familias no les va a hacer 10 falta. familias es mucho decir, porque aquí en el Perú son 11 o 12, ¿no? Sí, en realidad es mucho menos, ¿no? Por eso decía como máximo son 100 familias, pero en realidad es muchísimo menos, ¿no? Y estoy segura además, Taira, que ese dinero que le van a quitar no les va a hacer falta, porque tienen para poder vivir 50 pandemias más, ¿no? Sin Exacto. problemas. Lo Sí, segundo tranquilamente es, hemos sabido que una de esas familias grandísimas de millonarias de este país tranquilamente hizo un pequeño donativo de millones de dólares a campaña, ya sabemos de quién, ¿no? Y no les afectó en nada, no les hizo ningún desbalance, es más, salieron con total frescura a contar lo que ellos habían salido a regalarle esa cantidad de dinero. Pero bueno, para contribuir a la economía del país no hay dinero, no pueden soltar ni un poquito. Para reducir las desigualdades no pueden soltar ni un poquito. Ah, pero para financiar políticos corruptos, para eso sí hay dinero. Para financiar bandas criminales, partidos criminales, para eso sí hay dinerito, ¿no? Entonces creemos que eso no está bien, y hay que, con toda sinceridad, expresarles que en este momento
tan difícil, es necesario imponer un impuesto a las grandes riquezas. Y muchos agarran, se asustan y dicen, bueno, esta es una ideología comunista, una ideología chavista y no sé cuánto más. Sin Algunos, embargo, muchos espacios de derecha, liberales, en distintas partes del mundo, han remarcado la necesidad de tener que grabar un impuesto a las grandes fortunas, más en un momento y un contexto tan difícil como este, en el que la única salida a esta crisis va a ser desde lo colectivo. Aquí hay que mojarnos todo, pero de acuerdo a la cantidad y proporcionalidad de dineros y recursos que tengamos, ¿no? Siempre nos han dicho, esta pandemia afecta a todos, nos moja a todos. Sí, nos moja a todos, pero no a todos por igual. Algunos están inundados, ahogados, y algunos apenas les ha salpicado unas cuantas gotitas. Eso no es justo. Por eso queremos revertirlo con esta reforma tributaria. Además, creemos que es necesario una reforma, una segunda reforma agraria, que era lo que explicaba hace un momento, y por último, una reforma de género, Taira. Esa palabrita a la que muchos le temen, que genera escándalo, estupor, Juntos por el Perú no tiene miedo a decirlo. Todo lo contrario, por eso hemos transversalizado el enfoque de género en nuestro plan de gobierno, porque nuestro compromiso es firme y porque no nos andamos con ambigüedades. Creemos que es necesario poder luchar de manera frontal contra la violencia de género. Yo lo planteo hacer a través del Congreso también. ¿Cómo? A través de 5 normas. La primera, una Ley Nacional de Educación Sexual Integral para prevenir embarazos escolares, infecciones de transmisión sexual, bullying homofóbico, lesbofóbico, transfóbico en las escuelas, la deserción escolar, violaciones y feminicidios. Lo segundo, la ley del matrimonio igualitario, a iguales parejas, iguales familias, iguales derechos. Además, creo que es necesario también incidir sobre una ley para poder despenalizar el aborto en todas las causales. Hago un paréntesis aquí para dejar claro que desde Juntos por el Perú estamos en contra de los abortos clandestinos. Creemos que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y no tengan que terminar en una cárcel o en un cementerio por ello. Además, apostamos por un sistema integral de cuidados que hemos presentado justo el 8 de marzo con el Plan Micaela. Un plan que ha sido pensado en las mujeres de este país, que contribuyen alrededor del 12% a la economía del país. Sin embargo, el Estado jamás ha sido capaz de reconocer ese trabajo y de poder brindarles a las mujeres una pensión de jubilación que hoy Juntos por el Perú les ofrece. Creemos además que es necesario, por último, una ley integral trans. Hago un paréntesis aquí para dejar claro que solo Juntos por el Perú en este momento le propone al país una ley integral trans que no va a beneficiar solamente a las personas trans, sino también a nuestras familias. Hay políticos antiderechos que se la pasan diciendo que luchan por las familias. ¿Qué han hecho por tu familia y por la mía, Taira? ¿Qué han hecho por tu madre y por mi absolutamente madre? nada. Absolutamente nada. Juntos por el Perú no quiere luchar por un grupo de familias, por la familia tradicional, quiere luchar por todas las familias, quiere luchar por tu madre y por la mía, quiere luchar por las personas en todo el país sin dejar a nadie fuera. Por eso luchamos por una ley integral trans, porque sabemos perfectamente que un DNI con nuestros nombres es necesario, pero no va a solucionar el problema de precariedad en el que viven las personas trans en toda su diversidad. Por eso proponemos, a través de esta ley integral trans, que las personas puedan acceder a un documento que recoja su identidad de manera rápida y segura, pero también mecanismos que nos permitan garantizar derechos fundamentales de las personas trans, como el derecho a la educación, a través de medidas que nos ayuden a combatir el bullying transfóbico en las escuelas, garantizar el derecho a la salud a través de un programa que nos permita poder capacitar al personal de salud referente a temas de identidad de género. Y por último, un protocolo de atención en salud para personas trans en toda su diversidad. Es sumamente necesario entender que necesitamos un protocolo de atención en salud para trans masculinos, para mujeres trans y para personas trans de género no binario. Es sumamente necesario también implementar un plan de monitoreo, porque tú sabes, Taira, que existe un protocolo de atención en salud para mujeres trans Que que no no se se cumple, cumple que no se cumple. exacto, y que no todos los profesionales de la salud lo conocen. Por eso es necesario un plan de monitoreo. Por último, creemos también que es necesario garantizar el derecho al trabajo de las personas trans. Hace un rato hablábamos sobre las dificultades que tienen las personas trans para continuar con estudios escolares, en primaria, en secundaria, en las universidades. Esto hace que las personas trans sean inspectoradas del sistema educativo.
Si somos espectadores del sistema educativo, nuestras posibilidades para poder acceder a un empleo digno se reducen. Vivimos en situaciones de precariedad, nuestra principal fuente de ingresos es la prostitución o, en todo caso, dedicarnos al rubro de la belleza, de la diversión, y no es justo que vivamos en situación de precariedad. Por eso, Juntos por el Perú le propone al país capacitaciones para las personas trans y un cupo laboral. Ningún otro partido lo ha propuesto de esa manera. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso firme, porque además hemos sido capaces de ponerlo en el plan de gobierno, porque Verónica lo ha mencionado en varias oportunidades, porque nuestro compromiso es real y lo hemos remarcado de manera permanente a lo largo de todos estos años sin retroceder ni un milímetro hacia atrás, porque sabemos perfectamente que no se podrá construir una democracia sin las personas trans, sin las personas LGTBI, sin las mujeres, sin ninguna de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Tienes muchísima razón. Solo me queda darte las gracias a nombre mío y a nombre de las personas del colectivo LGBT, las personas trans, que realmente hace muchos años estamos esperando un verdadero cambio, pero como tú lo dices, también tenemos que ser reflexivas y darnos cuenta de que no podemos quedarnos sentadas esperando que los cambios lleguen por sí solos. Tenemos que ponernos de pie y tenemos que empujar el carro en la misma dirección. Tenemos que entender que el fin superior no se va a dar hoy, no me va a caer del cielo, como ya dije, sino que tenemos que empujar. Y muchas veces el beneficio de esto, quizás algunas de nosotras no lo alcancemos, pero vamos a tener la satisfacción de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque las personas del colectivo LGTB también aspiramos a formar nuestras propias familias, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en un lugar mejor, con igualdad de derechos y donde se respete su dignidad como ser humano. Muchísimas gracias, Gaela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que todo esto se refleje pues este 11 de abril con la ida masiva a las urnas y que alcances una curul para que de una vez tengamos la representación que todos, todas y todes tenemos derecho. Gracias, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Taira. Yo creo que tú lo has dicho perfectamente. Es un momento para pelear por nuestras vidas, para hacer campaña, para salir y luchar con cada voto por la igualdad. No es un momento para esperar, no es un momento para sentarnos, es un momento para cerrarle el paso a cada uno de esos fundamentalistas que hacen política con dinero de la corrupción, dinero del monopolio. Es un momento para frenar a los que usan a nuestras familias, a la niñez y a la fe. Es un momento para apostar por Verónica Mendoza, para pelear por nuestras vidas en las urnas, para luchar con todas nuestras fuerzas por la igualdad. Un abrazo enorme, Taira. Ha sido un gusto volver a verte. Muchísimas gracias a quienes nos han escuchado. Gracias. Hasta pronto. Espero que el programa del día de hoy les haya gustado, les haya agradado. Yo los invito a una próxima edición de su programa Nosotros, siempre a través de www.conexionvida.pe. Así es que hasta la próxima. Yo soy Taira y estoy contentísima de compartir con ustedes esta nueva edición de su programa. Chao, chao.